Good afternoon. Thank you guys. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Does anyone here recognize me from... ¿Hay alguien que quizá me conoce de un vídeo que estuvo en circulación el año pasado, no? ¿O alguien así aquí sabe lo que ocurrió después de que yo dimití en vivo y en directo? Pues yo y otros luchadores por la libertad utilizamos este momento para finalmente cambiar la conversación que rodea el cannabis en Alaska. Utilizamos este momento para registrar miles de votantes que no tenían ninguna intención de ir a votar nunca, pero el 4 de noviembre del 2014, los votantes de Alaska decidieron legalizar el cannabis. Ya sé que era una forma poco convencional de convencer a la población. Nosotros aparecimos de repente en reuniones, reuniones del ayuntamiento y después de reuniones y en el ayuntamiento también fuimos a fiestas para animar a todas las personas a votar a favor de la legalización del cannabis. Pero a la vez nosotros también podríamos hablar ante nuestros vecinos acerca del daño de la prohibición de la marihuana y la ventaja de la marihuana medicinal. Así que, ¿cómo ha ocurrido que el estado de Alaska ha votado para despenalizar el uso del cannabis y poder permitir la comercialización de una sustancia, de un producto que había sido utilizado como cabeza de turco durante décadas? Para comprenderlo, tenemos que comprender la larga historia que tiene Alaska con cannabis. Y se remonta al año 1973, cuando un abogado llamado Erwin Raven decidió desafiar los derechos de intimidad de Alaska. Entonces, lo que hizo fue puso cannabis en su bolsillo y fue con un exceso de velocidad en su coche por una calle en Alaska y fue, por supuesto, detenido y supo que iba a poder presentar toda esa cuestión delante de los tribunales. 2 años más tarde, en el 75, el Tribunal Supremo decidió que el tribunal había fallado a la hora de fallar sobre este caso. Y dijo, además, que había una protección constitucional para el consumo privado de cannabis en casa. Además, se aprobó una ley para despenalizar la posesión privada de 1 onza de cannabis. Ahora vamos hacia el año 1990 y en el año 1990 había una fuerte guerra contra las drogas en Los Ángeles, en muchas zonas de comunidades minoritarias. Así que en Alaska decidimos aprobar la ley que criminalizaba el consumo de cannabis y la posesión de cannabis en Alaska. Y 8 años más tarde, los votantes en Alaska decidieron legalizar la marihuana medicinal, pero no por esta razón los pacientes pudieron conseguir su medicina. No había dispensarios ni clínicas. Aún así, era un delito ofrecer cannabis a un paciente, a pesar de que tenía la posibilidad de ser registrada esa persona con el Estado como una persona que necesitaba usar el cannabis medicinal. Así que después de eso se empezó a organizar una campaña llamada Hemp 2000 para poder legalizar el uso recreativo del cannabis, pero fracasó de 40 a 60. 3 años más adelante, el Tribunal de Apelación derogó esta ley que se había aprobado en el año 1990 y en el año 2004 hubo una iniciativa para la legalización de la marihuana, pero que perdió de nuevo.
Y en el 2006, de nuevo, se aprobó una ley para criminalizar la posesión. Y aquí estamos, en el 2014, es decir, el año pasado. La Constitución en Alaska protege nuestro derecho de consumir cannabis como adultos. Ha habido muchas apelaciones, muchos cambios legislativos durante el paso del año. Y al final, el año pasado, nos dimos cuenta que no sabíamos cuál era nuestra situación. Nos podríamos estar conduciendo por la calle, nos detiene un policía y si huele que hemos fumado cannabis, pues puede detenernos y puede llevarnos a la cárcel. Y eso era la situación el año pasado, el 2014, cuando iniciamos la campaña para legalizar el cannabis. ¿Y qué era diferente en la campaña del año 2014? Yo creo que teníamos muchos aliados fuera del estado de Alaska. Teníamos información, apoyo y además información que eran hechos. Y teníamos información de estados de Colorado, como de Washington, y las personas nos estaban empezando a prestar un poco de atención a nuestra campaña. Así que decidimos centrarnos como ciudadanos, es decir, yo y las personas ante las que yo hablaba y las personas que yo intentaba movilizar, intentamos decidir pensar en paciencia, presos, beneficio y la retórica del prohibicionismo. Y utilizamos una lógica para ganar a todos estos argumentos. Yo, antes de convertirme en activista, yo era presentadora de televisión, periodista. Y yo sé y sabía que el 50% de los votantes apoyaba la idea de la legalización del cannabis. Yo he utilizado marihuana personalmente durante años. De hecho, yo lo he utilizado casi a diario durante toda mi carrera como periodista. Pero no sabía nada acerca de la injusticia de la prohibición del cannabis hasta no conocer los prohibicionistas, los presos y los pacientes, para ver quién estaba sacando un beneficio de esta situación de injusticias, que estaba preocupada por el futuro de sus hijos. Pero nosotros pensamos, no, esta señora no es más que una empresaria que tiene una empresa de marketing, no es más que una señora contratada. Y de hecho, ella tenía un interés financiero en mantener en la ilegalidad el cannabis. Así que no estábamos luchando contra una persona que tenía el mejor interés de nuestra sociedad en su corazón, sino que simplemente era una señora que su único interés era ganar dinero, obtener un beneficio. Así que cuando se decía que teníamos que enviar a los adultos a la cárcel por consumo de cannabis porque dependía el futuro de nuestros hijos, que estos estuviesen encarcelados, pues nosotros decimos, bueno, a ver, ¿esta lógica qué es? Vamos a mirar el estado de Colorado. Y en Colorado vimos que la situación era totalmente diferente. Miramos qué ocurría en Colorado, en el estado de Colorado, y vimos que en el 2011 cayó el uso de cannabis cayó del 22% en 2011 al 20% en 2013, en 2 años. Nosotros conseguimos esta información de la página web del estado de Colorado. Y nosotros creemos pues, que eso era una realidad. Es decir, una realidad gubernamental, no era una representación errónea de los hechos. Eso fue la respuesta que utilizamos para cada situación, para cada problema que teníamos con los prohibicionistas. Utilizamos la empatía y la lógica. Pero aún así teníamos otro obstáculo a superar y eso necesitaba la ayuda de toda la población de Alaska. Y era el nombre de la campaña. Una campaña que quiere la regulación del
del cannabis, al igual que el alcohol. Nuestro estado, yo sé que ha tenido problemas con el alcohol y a veces se dice que el 60% de todas las muertes se debe al alcohol. Así que si queremos regular la marihuana como el alcohol, para muchas personas en estos distintos pueblos donde había habido problemas de alcoholismo, ellos creen que pues eso era un problema de grandes empresas de alcohol que habían ido a los pequeños pueblos de Alaska para ganar dinero y para destruir estos pueblos. Entonces nosotros decidimos que íbamos a regular la marihuana a pesar del alcohol. Eso era el nombre de nuestra campaña. Y para hacerlo, yo decidí personalmente utilizar mi dinero para ir a todos los pueblos rurales de Alaska para compartir mi verdad y para explicarles cómo el cannabis podría ayudar a sanar sus comunidades, para mostrarles que no era igual que alcohol. Era algo que podría tener mayor beneficio para todos esos nativos americanos. Y yo decidí que si realmente vamos a cambiar algo, tenemos que hacer algo, tenemos que compartir nuestras historias personales. Lo pedía a todos los que nos acompañaban y lo tenía que hacer yo también. Entonces, yo hablé ante salas y salas de extraños y les expliqué cómo de los 15 a los 21 años yo había abusado personalmente del alcohol. Hasta los 21 años, cuando uno de mis mejores amigos me dijo lo maravilloso que era el cannabis y me lo repitió una y otra vez. Y cuando casi yo fui expulsada de la universidad, decidí probar el cannabis. Me encantó el cannabis, dejé el alcohol y me convertí en un éxito, una periodista, hasta que dejé de ser periodista, como ya les he dicho hace muy poco. Yo tengo mi propia empresa y ahora apoyo una causa que me encanta. Y eso lo compartí con muchos extraños y dije que no habría sido posible sin la intervención del cannabis que me ayudó a dejar de beber alcohol. Y lo más interesante es que yo no soy la excepción, yo soy la regla, yo soy lo normal. Y esto es mi enfoque, ha sido mi enfoque desde ciudadana, desde el punto de vista de la ciudadana. Mientras los políticos hacían otra cosa, mi trabajo era dar a la población energía, explicarles mi historia, mi situación y cambiar la conversación que rodea el cannabis. Y yo creo que a fin de cuentas eso es lo que ha ayudado a convertir a Alaska en el tercer estado que ha legalizado el uso del cannabis el año pasado, en el 2014.